del sistema respiratorio, pero patológicamente o fisiopatológicamente, el sistema respiratorio se divide en vías respiratorias superiores hasta la laringe y vías respiratorias inferiores desde la tráquea hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces, es muy importante cuando ustedes hagan la historia clínica definir si el paciente tiene infección de vía respiratoria superior o de vía respiratoria inferior. Por eso es que más o menos la clasificación que se hace hasta la laringe, vía respiratoria superior. De la tráquea hacia abajo, vía respiratoria inferior. Alguna vez hemos tenido resfríos, gripes, en fin. Esas son vías respiratorias superiores, ¿no es cierto? Alguna vez nos ha dado sinusitis, alguna vez nos ha dado faringoamigdalitis, alguna vez nos ha dado laringitis, en fin, todas esas infecciones son de vías respiratorias superiores. Las vías respiratorias inferiores vienen a ser las que están en relación sobre todo con el árbol bronquial, tráqueo bronquial. Ya, ahí están tráquea, bronquios, etc. Bueno, entonces, esta es la tráquea. Ustedes saben bien, conocen bien, se acuerdan muy bien desde anatomía. La tráquea está a continuación de la laringe. Ahí ustedes tienen el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los anillos traqueales, el último anillo traqueal que se llama carina. Luego vienen los bronquios principales derechos e izquierdo, ¿sí? Miren la diferencia entre los bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho y el izquierdo. La diferencia es que el bronquio principal derecho es más corto, es más ancho y es más vertical en relación al izquierdo. El bronquio principal izquierdo es más delgado, es más angosto si quieren ustedes, es más largo y es más horizontalizado. O sea, los microorganismos, si entran a la vía respiratoria, obviamente que se van a ir por el camino más fácil. Y el camino más fácil es la parte derecha del árbol respiratorio. Y la parte derecha del árbol respiratorio es, por supuesto, el lado derecho. El bronquio principal derecho es más corto, es más ancho y es más vertical en relación al bronquio principal izquierdo, que es más angosto, más largo y más horizontalizado. ¿Ya? Después de los bronquios principales derecho e izquierdo, vienen los bronquios secundarios. Sí, aquí están viendo el bronquio secundario superior, el bronquio secundario medio, el bronquio secundario inferior en el pulmón derecho. Y en el pulmón izquierdo están viendo el bronquio secundario superior y el bronquio secundario inferior, ¿no? Después de los bronquios secundarios vienen los bronquios terciarios. Los bronquios terciarios, que van dividiéndose en segmentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el lóbulo superior del pulmón derecho está el segmento apical, el segmento anterior, el segmento posterior. El lóbulo medio está el segmento lateral y medial. El lóbulo inferior está el segmento apical y los basales. Basal anterior, basal posterior, basal medial, basal lateral. Entonces, de esta manera está dividido en los primeros bronquios. Bronquios principales, bronquios secundarios y bronquios terciarios. Pero ahí no termina el árbol respiratorio, ¿no? Porque después de los bronquios principales, secundarios y terciarios, vienen los bronquiolos. ¿Ok?
Y los bronquiolos, miren ustedes, se dividen en bronquiolos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, hasta terminar en los sacos alveolares. ¿Ya? Miren ustedes los bronquiolos. Los bronquiolos. Voy a retirar esto. La división de los bronquiolos. Llegan hasta 16 bronquiolos. Y los bronquiolos terminales, los más terminales, pues también están divididos entre 5 a 16. Y miren ustedes los bronquiolos respiratorios que están en contacto con los alveolos, todavía se han seguido dividiendo. ¿Ya? Entonces, bronquios principales, secundarios, terciarios, después vienen los bronquiolos primer orden, segundo orden, tercer orden, y después vienen los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares o sacos alveolares. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de la parte final del árbol respiratorio, nosotros podemos ver cómo más o menos están conformados estos bronquiolos terminales, ¿no? Miren ustedes los bronquiolos terminales que están muy adheridos a los bronquiolos respiratorios y estos bronquiolos respiratorios unidos a los sacos alveolares. De esta manera, ¿no? Y ustedes ya saben que estos bronquiolos terminales son muy delgados, ¿no? Imagínense los bronquios principales, el derecho y el izquierdo, tienen el grosor del dedo meñique aproximadamente, ¿ya? Estos bronquios terminales tienen el grosor de un repuesto de bolígrafo, del bolígrafo que nosotros utilizamos. O sea, imagínense el repuesto de ese bolígrafo. Y todavía son mucho más delgados estos terminales. Entonces, y ustedes saben que estos terminales están envueltos por una mucosa, una submucosa y una muscular, ¿sí? Entonces, los bronquiolos terminales y los respiratorios son muy delgaditos, muy delgaditos. Por eso es que cuando se inflama la capa mucosa o se inflama la capa muscular, pues si tienen este grosor, imagínense si se inflama la capa mucosa o la capa muscular, pues se hacen muy, muy delgados, que son incapaces de meter aire e incapaces de sacar el aire. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver cómo es más o menos un alveolo, ¿no? Un alveolo, miren cómo están entre alveolos comunicados entre sí a través de unos poros que se llaman los famosos poros de Kohn. Los famosos poros de Kohn. ¿Ya? Bien, nosotros vamos a estudiar la fisiopatología desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de patologías que están en relación con la ventilación, es decir, árbol respiratorio, patologías que están en relación con la difusión, es decir, el espacio que hay entre el alveolo y el capilar, y patologías que hay en la perfusión. O sea, nosotros podemos tener patologías en el árbol respiratorio. Estas patologías pueden ser patologías obstructivas, que están obstruyendo el árbol, o restrictivas, ¿sí? O restrictivas. ¿Ya? Podemos tener patologías en el espacio alveolo capilar. Imagínense que en este espacio alveolo capilar se interponga edemas o líquidos o, en fin, cualquier proceso. Por ejemplo, en una neumonía hay un edema inflamatorio producido por líquido, por derrames serosos, purulentos, sanguinolentos, en fin. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las neumonías.
En las neumonías se interpone algún líquido en este espacio, lo que va a impedir que haya una adecuada ventilación, ¿sí? Lo que va a impedir que haya una adecuada ventilación. Pero también puede haber patologías en la perfusión, es decir, a nivel del capilar sanguíneo. Ustedes saben que últimamente estamos atacados por el COVID y el COVID produce patología, a nivel alveolo capilar porque produce neumonía, ¿no es cierto? Produce neumonía pulmonar el COVID, el virus. Pero también produce tromboembolismo pulmonar, es decir, a nivel de los capilares pulmonares está coagulándose, hay una coagulación diseminada a nivel de los alveolos capilares. O sea, miren ustedes el problema que hay en un COVID, ¿no? Problemas en la difusión y problemas en la perfusión sanguínea. ¿Ya? Por eso es que nosotros vamos a ir viendo las enfermedades desde estos 3 puntos de vista. No se van a olvidar, en la ventilación, en la difusión y en la perfusión, que es muy importante. ¿Pueden haber patologías en los espacios? Sí. No se olviden que alrededor del árbol respiratorio que les estoy mostrando, hay un tejido intersticial pulmonar, ¿no? Hay un tejido intersticial pulmonar, o parénquima pulmonar, que está conformado por tejido, ¿no? Por células pulmonares. Alrededor de este árbol está el parénquima pulmonar y también hay enfermedades que atacan el parénquima pulmonar, es decir, las células que conforman este parénquima, este tejido que está alrededor del árbol respiratorio. ¿Ya? Una de las enfermedades más importantes que ataca el parénquima pulmonar y el árbol respiratorio es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis que a veces ataca todo el parénquima. Ustedes saben que la tuberculosis forma hasta cavernas en el parénquima pulmonar. ¿Ya? Cuando esas cavernas se abren en el árbol respiratorio, van a producir hemoptisis en los pacientes. Hay enfermedades que atacan el parénquima pulmonar, hay enfermedades que atacan el árbol respiratorio, hay enfermedades que atacan el espacio alveolo capilar, hay enfermedades que atacan el capilar, o sea, la perfusión. Ventilación, difusión, perfusión y parenquimatosis. Desde ese punto de vista, tenemos que ir definiendo. Ustedes saben que en la mecánica de la ventilación hay importantes músculos que intervienen en la respiración. Acuérdense de anatomía. Los inspiratorios y los expiratorios son músculos que están actuando en estos dos momentos de la respiración, ¿no? Los inspiratorios, ustedes pueden ver los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los serratos, los escalenos, y los músculos expiratorios están los rectos abdominales, otros músculos abdominales, el intercostal interno, en fin. Y me estoy olvidando del principal músculo respiratorio, que es el diafragma, que debería estar acá también. ¿No es así? Entonces, hay también enfermedades que atacan el sistema osteomuscular, que van a impedir una adecuada respiración, ¿no? Hay defectos en la pared ósea, hay enfermedades que atacan la parte muscular, la parte de la pared. Entonces hay una variedad de enfermedades. Bueno, acuérdense del control de la respiración. El control de la respiración está gracias a unos centros que tenemos en el bulbo raquídeo.
En el bulbo raquídeo nosotros tenemos el centro de la inspiración y el centro de la expiración. Casi en la parte final, entre el bulbo y la médula espinal, ahí vamos a encontrar los centros neumotáxicos, así se llama, ¿ya? Estos centros neumotáxicos o respiratorios, que son los que dominan la inspiración y la expiración, están en directa conexión con la corteza cerebral y están en directa conexión a través de las vías motrices con la pared pulmonar, sobre todo de los músculos respiratorios, ¿ya? Pero los dos centros que intervienen en el control de la respiración se encuentran a nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? Por eso es que y ahí tenemos también el centro de la tos, el centro de la apnea, ¿sí? Alguna vez nosotros, cuando la gente tiene tos, cuando los pacientes tienen tos, damos medicamentos antitusivos que actúan a nivel central. Uno de ellos es, por ejemplo, la codeína, que es un medicamento que sirve para la tos. Últimamente no están permitiendo que se utilice codeína en los niños, porque la codeína actúa a nivel central y eso puede ser problemático en los niños porque les puede producir sedación y disminuir la excitación respiratoria. Entonces no es conveniente dar antitusivos centrales. Lo más conveniente es dar antitusivos periféricos, ¿ya? No se van a olvidar, sobre todo en niños, sobre todo en ancianos. Si ustedes dan un jarabe para la tos alguna vez a un paciente, fíjense si no tiene codeína. Si tiene codeína, tengan cuidado. Si es niño, tengan cuidado si es anciano. Porque la codeína es un excelente medicamento, actúa a nivel central, a nivel de los centros que tenemos a nivel del bulbo raquídeo. Ahí tenemos el centro de la tos y la codeína inhibe. Pero también es un medicamento que inhibe el sistema nervioso, ¿ok? Entonces es peligroso. Entonces ya saben ustedes cómo está el control de la respiración. Los principales centros respiratorios lo tenemos a nivel del bulbo raquídeo. Y este bulbo raquídeo tiene conexiones con la corteza cerebral, tiene conexiones a través de las vías motoras, con los músculos respiratorios, y además tiene conexiones con receptores aórticos, carotídeos y receptores pulmonares que tenemos a este nivel. No se olviden que a nivel de la carótida, de la aorta, tenemos unos receptores pulmonares que van a incidir cuando así sea necesario en aumentar la frecuencia respiratoria o en disminuir la frecuencia respiratoria. Estos receptores que tenemos a nivel de los grandes vasos, como es aorta y carotídeo, son receptores que van a detectar cualquier baja en la presión de la sangre. Imagínense que hay una pérdida de sangre o una pérdida de líquidos y electrolitos, diarreas, vómitos, sangrados, hemorragias, etc. Ya está disminuyendo la presión sanguínea, está disminuyendo la volemia. Inmediatamente los receptores aórticos y carotídeos detectan este problema. Y entonces van a estimular, van a trabajar sobre los centros centrales, los centros del bulbo raquídeo, para decir, oigan, tienen que estimular a que este hombre o esta mujer aumente su frecuencia respiratoria, porque al paso que va, no va a poder oxigenar muy bien la sangre. ¿Me entiende? O sea, tenemos receptores aórticos, carotídeos, pulmonares, que son los detectores de alguna variación cuando aumenta la presión de CO2, por ejemplo, cuando disminuye el pH, por ejemplo, ¿sí? Son receptores importantes que están en contacto con nuestros centros respiratorios, ¿ya?
Bien. Pero además de eso, hay otro tipo de controles respiratorios. Por ejemplo, el nervio frénico. El nervio frénico, como ustedes saben, es un nervio que inerva el diafragma. Y el diafragma es uno de los más importantes músculos de la respiración, ¿ya? El nervio frénico. Imagínense si por algún accidente quirúrgico, algún trauma se lesiona el freno, paraliza el diafragma, se paraliza el diafragma. Hay un frénico derecho, hay un frénico izquierdo. Entonces, esos frénicos son los encargados de inervar el diafragma y de hacer que el diafragma actúe como el principal músculo respiratorio. Pero también ustedes saben que está en la respiración influyendo el sistema respiratorio simpático y el parasimpático. Ustedes saben que el sistema nervioso simpático es el sistema excitador cardiorrespiratorio, es decir, el sistema que estimula la cardiocirculación y la respiración. Gracias al simpático nosotros podemos elevar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, etc., ¿no? Y el parasimpático es lo contrario, es el sistema inhibidor de la cardiocirculatorio y respiratorio. Entonces, estos nervios, frénico, simpático, parasimpático, son importantes en el control de la respiración. Ya les decía que los principales centros respiratorios, sobre todo, están a nivel del bulbo raquídeo. ¿Ya? Ya les decía que también hay quimiorreceptores, ¿no? A nivel de los grandes vasos, a nivel de los pulmones, hay quimiorreceptores que son capaces de detectar variaciones en la cardiocirculación y que son capaces de controlar la frecuencia respiratoria. Si nosotros necesitamos aumentar nuestra frecuencia respiratoria para mejorar la ventilación, la oxigenación, pues estos quimiorreceptores centrales y periféricos van a percibir esa necesidad y van a trasladar esa necesidad a nuestros centros respiratorios que se encuentran en el bulbo raquídeo y van a exigir que aumenten la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc., ¿no? Como les decía, en el caso de que haya, por ejemplo, una baja en el oxígeno del medio ambiente, que haya una baja de la presión arterial, de la volemia, de los líquidos, de los electrolitos, etcétera, inmediatamente nuestros quimiorreceptores centrales y periféricos van a percibir eso y van a estimular a los centros respiratorios para que estos aumenten la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etc. ¿Ya? En la fisiopatología respiratoria hay que tener el concepto claro de dos elementos. Una es la compliance y otra es la elastance, porque nosotros vamos a ir viendo con frecuencia de aquí en adelante estos dos elementos que los mencionan con mucha frecuencia los textos, los libros, etc. Compliance, elastance. La compliance es la expresión de distensibilidad o elongación de un tejido. ¿Ya? Es la expresión de distensibilidad o elongación de un tejido. ¿Ya? Y la elastán es lo opuesto a la compliance. Son las fuerzas requeridas para conseguir que un tejido vuelva a su posición normal. Ustedes saben que en el tejido pulmonar, en las vías respiratorias, tenemos una compliance, porque el pulmón es capaz de hacer esto, ¿no? De extenderse y volver a su normalidad, de extenderse y volver a su normalidad, de extenderse y volver a su normalidad. ¿Por qué tenemos
¿Por qué tenemos esta característica en el pulmón? Tenemos esta característica en el pulmón por lo siguiente. Acuérdense que a nivel de los pulmones existen unas membranas que se llaman las pleuras, ¿no es cierto? Ustedes saben que tenemos dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Voy a dibujar la pleura parietal de rojo y la pleura visceral de amarillo. ¿Ya? Y al medio de las dos tenemos un espacio que se llama el espacio intrapleural, donde vamos a tener un líquido que se llama el líquido pleural. Bien, la presión parcial de oxígeno, atiéndame bien, la presión parcial de oxígeno que existe dentro de la cavidad intrapleural, es negativa con relación a la presión parcial de oxígeno que hay en el medio ambiente. Esta es la principal característica de la pleura. La pleura, las membranas pleurales, tienen esa característica de mantener una presión parcial de oxígeno negativa en relación a la presión parcial de oxígeno del medio ambiente. O sea, más o menos la presión parcial intrapleural es la misma presión que hay en el espacio. ¿Ok? Ustedes han visto a los astronautas cuando llegan al espacio, ¿no? Cuando salen de la atmósfera terrestre. ¿Qué es lo que pasa con los astronautas cuando llegan al espacio? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ya no tienen presión parcial positiva, sino presión parcial negativa. La presión parcial positiva hace que si yo tiro un objeto hacia arriba, pues debido a la presión positiva que tenemos en el medio ambiente, ese objeto, si lo tiro arriba, va a caer, ¿no es cierto? Pero si estoy fuera de la atmósfera, si estoy en una presión parcial negativa, ¿qué van a pasar con los objetos? ¿Qué va a pasar con los objetos? Díganme ustedes. ¿Va a flotar? Exactamente, van a flotar, porque no hay presión parcial positiva. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa dentro de la cavidad pleural, chicos. Es decir, hay una presión parcial negativa. Hay una presión parcial negativa con relación al medio ambiente. ¿Listo? No se van a olvidar de eso. Entonces, esa presión parcial negativa, les decía que hay una pleura parietal y les decía que hay una pleura visceral alrededor del pulmón, ¿no? Entonces, les decía también que aquí se produce una presión parcial. Entonces, ¿qué va a pasar con esta presión parcial? Lo que va a pasar es que el pulmón se va a poder extender, es decir, sí, hacer esto, miren, inspirar y expirar. ¿Sí? Inspirar y expirar. O sea, el pulmón tiene una compliance y una elastance. Tiene una compliance y una elastance. Tiene una compliance y una elastance. ¿Me entienden el concepto de compliance y elastance, no? Ahora bien, ¿qué pasa si se rompe esta continuidad de la pleura? ¿Qué pasa si por alguna lesión, lo que ustedes quieran, un accidente de tránsito, una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, se rompe la pleura acá? ¿Qué es lo que va a pasar? Inmediatamente esta presión parcial negativa se va a convertir en positiva, porque el aire va a entrar aquí adentro. Imagínense que ha habido un accidente de cualquier causa. Se ha roto la pleura. ¿Ok? Se ha roto la pleura. Entonces el aire entra hacia la pleura.
¿Qué pasa con el pulmón si el aire entra a la cavidad intrapleural? ¿Qué pasa con el pulmón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen que pasa? Díganme. Se colapsa, doctor. Se colapsa. El pulmón se colapsa, chicos. Se colapsa. El pulmón va a dejar de tener esa compliance y esa elastancia, porque la presión ahora se volvió positiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente si detectamos eso los médicos en la emergencia? Inmediatamente los médicos lo que tenemos que hacer es una toracocentesis, es decir, poner un tubo dentro de la cavidad pleural, sacarlo a un frasco que contenga agua, y sellar esta herida, sellar bien con esparadrapos, ¿ok? Y ese tubo que va a salir a un sello de agua, así se llama drenaje en sello de agua, va a ir haciendo que la presión parcial del oxígeno retorne a su negatividad de a poco. Y entonces va a permitir que ese pulmón otra vez vuelva a tener su compliance, su elastancia, su compliance y su elastancia. ¿Me entienden? Ese es el concepto que debemos tener. Pero acuérdense también de la función que tienen las pleuras dentro de, en relación con nuestros pulmones. Bueno, entonces, ¿dónde estaba? Estaba por acá. Entonces, estos son las dos definiciones que debemos recordarnos siempre en relación a la fisiopatología respiratoria. Bueno, ¿cuál es la mecánica, la fisiopatología respiratoria? La mecánica de la respiración. Se divide en fases de la ventilación, cambios en el tamaño de las vías aéreas, resistencia en la vía aérea y resistencia tisular. ¿Ok? Miren, cuando hablamos de fisiopatología respiratoria, cuando hablamos de la mecánica de la respiración, tenemos que tener en cuenta esto. Las fases de la ventilación, inspiración, expiración, los cambios en el tamaño de las vías aéreas. Yo les decía que los bronquios y los bronquiolos terminales deben ser tan delgaditos que algunos deben llegar a tener el grosor un poco menos del repuesto de un bolígrafo, un poco menos. Y entonces ustedes dense cuenta en un bronquiolo terminal que tiene el diámetro un poco menos del repuesto de un bolígrafo, que a eso se sume un edema de la mucosa o un edema de la pared muscular de ese bronquiolo terminal. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el asma, ¿no es cierto? En el asma hay un edema de la mucosa y hay un edema de la capa muscular. O sea, si ese bronquiolo terminal es tiene este ancho de diámetro, con el edema pues se va a cerrar. ¿Me entienden? Y entonces va a haber cambios en el tamaño de las vías aéreas. Bien dicen las mamás cambitas cuando traen a sus hijos al hospital con asma, con crisis asmática. Dicen, doctor, mi hijito mi hijita está con el pecho apretado, dice la cama. ¿Por qué? Porque realmente, pues, el diámetro de las vías respiratorias se ha disminuido a la más mínima expresión. O sea, es una excelente definición del asma, la definición que utilizan las mujeres cambitas. Mi hijita está con el pecho apretado, doctor, dice. Y tiene razón, ¿ya? Entonces, estos cambios en el tamaño de las vías aéreas va a incidir en la resistencia también, ¿no? Por eso es que hay enfermedades de tipo obstructivas que impiden el pasaje del aire, pero también hay enfermedades restrictivas que impiden la salida del aire, que son peores todavía, ¿ya? Y también hay enfermedades que atacan al tejido pulmón, Entre ellas está la tuberculosis, que es una enfermedad
tremendamente común en nuestro medio. La tuberculosis es una enfermedad endémica en Bolivia, ¿sí? Y también hay cánceres, tumores, etcétera, derrames y muchas otras enfermedades que atacan al tejido pulmonar, ¿ya? Bien, cuando hablamos de resistencia aérea, tengan ustedes en cuenta que hay una resistencia aérea al flujo expiratorio que al flujo inspiratorio. Les decía que, por ejemplo, en el enfisema, ¿ustedes lo conocen al doctor Nogales, al que da fisio? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Ha sido profesor de ustedes? Sí, Sí, doctor. Ok. El doctor Nogales, por ejemplo, era un hombre que fumaba 2 cajetillas diarias. Es mi amigo, muy amigo, por eso lo digo. 30 años de fumador. Ha dejado de fumar hace un año y medio. Y le ha producido un enfisema total, pues una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC total. O sea, el hombre tenía un tórax en tonel, así se llama, es decir, un tórax así grandote, ¿ya? Parecía un fisiculturista cuando lo veían al doctor Nogales y veían su tórax, era un tórax en tonel, así grandote. Pero no era porque es fisiculturista, sino porque tenía enfisema, o sea, el aire en sus pulmones estaba apresado dentro de los pulmones. O sea, no había la posibilidad de que ese aire salga hacia afuera. Había una resistencia aérea al flujo expiratorio grande. Por eso es que los grandes fumadores, al final de su vida, tienen tórax en tonel. O sea, parece un tonel. ¿Conocen lo que es un tonel, no? Son tórax grandes, así de fisiculturistas. Ha crecido, parecería el tórax. Pero no es nada más que hay un apresamiento, hay un atrapamiento del flujo aéreo dentro de los pulmones. ¿Ya? Entonces hay una resistencia aérea al flujo expiratorio. Puede haber una mayor resistencia aérea en la broncoconstricción. Claro, en la broncoconstricción, eso es lo que pasa en el asma, ¿no? Hay una resistencia, hay una mayor resistencia aérea cuando hay broncoconstricción. ¿Ya? Hay una mayor resistencia aérea en la expiración. Esto es lo que pasa en los pacientes que tienen el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfisemas, bronquiectasias, bronquitis crónicas, bronquitis de los fumadores, etcétera, producen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿ya? Y lo que pasa en estos pacientes es que hay un aumento de la resistencia, un atrapamiento aéreo y que impide el flujo expiratorio. ¿Listo? Puede haber también resistencia tisular, porque ya les he dicho que hay enfermedades que afectan y atacan al tejido pulmonar, al tejido intersticial, al tejido que está alrededor de la vía aérea, ¿no es cierto? Y también no solamente el tejido intersticial, también la pared torácica interviene en esta resistencia tisular. Si hay un problema a nivel muscular, si hay un problema a nivel óseo en la pared torácica, vamos a tener problemas de resistencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la fisiopatología respiratoria, tenemos también que tomar en cuenta que puede haber resistencia tisular, ejercida por el mismo pulmón, por su tejido intersticial, o la pared torácica, ¿ya? Mire, aumentada en sarcoidosis, fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar, asma, cifoescoliosis. Aquí se han olvidado de la tuberculosis. Muy aumentada en enfermedades musculoesqueléticas o neurológicas. La resistencia tisular de la pared, tanto ósea como muscular y como del tejido intersticial, también van a influir en la resistencia, en el atrapamiento aéreo. ¿Ya?
Bien. Hay algunos mecanismos importantes como el mecanismo de la proteasa antiproteasa, ¿ya? Ustedes saben que en muchos de estos, nosotros tenemos una sustancia muy importante dentro de nuestros pulmones que se llama la alfa-1 antitripsina, ¿ya? Esta alfa-1 antitripsina hace que nosotros tengamos una mayor compliance y elastance, sin problemas. Pero en los fumadores, lo que pasa que estas sustancias van perdiéndose, se pierden, ¿ok? Y entonces lesionan pues la pared de las vías respiratorias. Se produce un daño elástico. No hay una adecuada compliance, no hay una adecuada elastance a nivel respiratorio. Eso es lo que pasa en los grandes fumadores. En los grandes fumadores que hacen enfisema, que hacen bronquiectasias, que hacen EPOC, ¿ya? Hay una deficiencia de la alfa-1 antitripsina que es la encargada de mantener la vía aérea abierta, si ustedes quieren. Pero también hay otras sustancias que intervienen en la expansión pulmonar. Una de ellas es el surfactante, ¿cierto? El surfactante. ¿Por qué los médicos exigimos a las mujeres que están gestando, a las mujeres embarazadas, que deben terminar las 40 semanas de embarazo? Porque en las últimas 5 semanas, 5 o 6 semanas, comienza a aparecer el surfactante dentro del alveolo, ¿ya? Secretado y sintetizado por los neumocitos 2, que son parte de la parte interna del alveolo. Las últimas 6 semanas del embarazo, recién comienza a fabricar el pulmoncito de ese bebé que está dentro del útero materno, recién empieza a fabricar surfactante. El problema de los niños prematuros que nacen antes de las 34, 33 semanas es la falta de surfactante. Esa falta de surfactante puede producir colapso alveolar y neumonías, bronconeumonías, en fin, insuficiencias respiratorias en los niños. Entonces, por eso es que los médicos insistimos en las mujeres gestantes que completen su embarazo. ¿Ok? Hay mujeres que dicen, no, doctor, yo ya no aguanto, quiero hacerme cesárea. No me joda, doctora, o no me joda, señora. Tiene que completar su embarazo porque ese niño necesita el surfactante. ¿Entiende? El surfactante, entonces, es una sustancia que se llama así, es un fosfolípido, dipalmitato de lecitina, sintetizado y secretado por los neumocitos 2. Provee estabilidad superficial alveolar, evita el colapso del alveolo, ¿ya? Y además hay otra que se llama la alfa-1 antitripsina. Es una glicoproteína sintetizada por el hígado, neutraliza la acción de las proteasas. Las proteasas producen enfisema. Y este alfa-1 antitripsina neutraliza la acción de las proteasas, ¿ya? Liberadas por leucocitos en respuestas inflamatorias. Las proteasas. Bueno. Entonces, miren ustedes estas sustancias que son importantes. Pregunta de examen. ¿Cuáles son sustancias que intervienen en la expansión pulmonar? El surfactante y la alfa-1 antitripsina. ¿Listo? Bien, y aquí ustedes tienen otros elementos importantes que intervienen en la defensa de las vías respiratorias. Ustedes saben que en la vía respiratoria, en la mucosa, tenemos cilios, ¿no? Tenemos moco y tenemos cilios. Las glándulas mucosas de la mucosa respiratoria fabrican moco, pero y además tienen unos cilios que son los encargados de barrer todas las impurezas que entran a la vía respiratoria. ¿Ya? El clearance alveolar, ¿sí? No se olviden. No se olviden de esto.
los depósitos de partículas, los reflejos defensivos contra agentes bacterianos, las defensas inmunológicas son defensas que tenemos a nivel de las vías respiratorias. ¿Ya? El sistema mucociliar es un sistema escalador compuesto por células mucosas que secretan moco, células epiteliales ciliadas. ¿Ya? El moco que secretan este sistema mucociliar es un moco que contiene agua, mucopolisacárido, electrolitos. Sirve para neutralizar las impurezas que entran con el aire que respiramos. ¿Sí? El clearance alveolar depende del drenaje linfático, del transporte mucociliar, del flujo sanguíneo y de la fagocitosis que puedan realizar nuestras células de defensa. Bien, en la fisiopatología respiratoria hay depósitos de partículas en vías aéreas. Miren, depende del tamaño. 10 micras o más depositan en mucosa nasal. Las tonsilas o las amígdalas detienen por impactación aérea a partículas de 10 micras. Miren qué importante. Las partículas de 2 a 10 micras se depositan en la capa mucociliar bronquial. Las partículas de 0,5 a 2 micras alcanzan los alveolos. Son eliminados por transporte mucociliar y por fagocitosis. Pero cuando estas partículas son más de 10 micras, pues a veces pueden quedar dentro, ¿no? Pero generalmente no lo son. Las partículas de las impurezas que tenemos en el medio ambiente, en el aire, son menos de 10 micras. ¿Quién sabe lo que es una micra? ¿Quién sabe lo que es una micra? Ustedes pueden calcular lo que es 1 milímetro, ¿no? En la regla. ¿Pueden calcular lo que es 1 milímetro en la regla, en una regla común? 1 milímetro, ¿no? O sea, 1 centímetro está dividido en 10 partes y cada una de esas partes se llama milímetro, ¿no? Ahora bien, ese milímetro está dividido en 1000 partes. Esa es una micra, imagínense. O sea, es muy pequeña la micra, ¿ya? O sea, cuando les digo 10 micras, estoy hablando pues microscópicamente, ¿no? O sea, partículas de 10 micras o menos son fácilmente detectables por nuestro sistema de defensa de la vía aérea, ¿ya? En la fisiopatología respiratoria tenemos algunos reflejos respiratorios que son importantes. El reflejo del estornudo, el reflejo de la tos, el reflejo de la broncoconstricción son importantes. ¿Alguna vez ustedes se han atorado al comer, al tratar de meter algún líquido? Pues alguna vez estas partículas tratan de meterse en la vía aérea, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se produce? Se produce un espasmo, una broncoconstricción inmediata, porque no pueden entrar a nuestra vía aérea ni alimentos, ni partículas de alimentos sólidos, ni de líquidos. Alguna vez hasta nos atoramos con la propia saliva, ¿no es así? Y miren lo que se produce cuando una partícula de saliva quiere entrarse a la vía aérea, inmediatamente se produce el reflejo de la broncoconstricción y un acceso de tos, ¿no? El atoro que llaman. Pero también dentro de los reflejos respiratorios tenemos el reflejo del estornudo, el reflejo de la tos. Estos centros se encuentran de la misma manera en el bulbo raquídeo, chicos. En el bulbo raquídeo tenemos el centro del control cardiocirculatorio, del control respiratorio y tenemos algunos centros importantes como es el centro del estornudo, de la tos, de la broncoconstricción. Todo esto, estos centros nerviosos, lo tenemos en el bulbo raquídeo. Bien interesante. ¿Ya? El reflejo del estornudo es un reflejo defensivo contra partículas o irritantes de las vías aéreas. Estimula los receptores sensoriales del nervio trigémino. Fase inspiratoria profunda, seguida de expulsión abrupta aérea por boca y nariz. Ese es el estornudo, ¿no? El reflejo de la tos. El reflejo de la tos está en el bulbo
está controlado a nivel vagal. Se inicia con inspiración profunda, relajación diafragmática, contracción muscular con glotis cerrada, aumenta la presión de la vía aérea, expulsión abrupta aérea y de secreción. Sí, la tos es un reflejo importante, ¿no? Para eliminar las secreciones que se pueden acumular en nuestro árbol respiratorio cuando tenemos alguna inflamación, alguna infección, ¿no es cierto? Se despierta el reflejo de la tos. Todos hemos tenido tos alguna vez. Y el reflejo de la broncoconstricción es muy parecido, ¿no? Activado por irritantes mecánicos o químicos, estimulado por receptores subepiteliales de las vías aéreas, es una broncoconstricción acompañado del reflejo tusígeno. ¿Ya? Eliminación de sustancias irritantes. Ese es el reflejo de la broncoconstricción. Bien, hasta aquí me voy a quedar.